Muy buenas noches a todos el día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este maravilloso espacio dedicado a la historia. Como habrán notado, tenemos audio nuevo y calculo, espero, supongo, considero, debería escucharse mucho mejor que antes. Así que, por favor, si se escucha mejor, házmelo saber, los estoy leyendo en este momento. Por otro lado, quiero decirles que hoy tuvimos una leve demora, no porque esto no estuviera preparado, sino porque puede que tengamos problemas técnicos. Existe una posibilidad de que esto sea truncado porque mi monitor está muriendo en este preciso momento. O sea, en este momento mi monitor está muriendo, así que gracias por los aportes de todos que han permitido, por ejemplo, que hayamos cambiado la cámara, hayamos cambiado el micrófono, pero piensen que es muy posible que tengamos que comprar un monitor nuevo, así que se los agradezco. Y el otro punto es que la silla también se está rompiendo. Así que si el profesor se cae durante esta transmisión o ven que de repente yo no puedo ver lo que les estoy mostrando, nada, va a ser por ese tipo de inconvenientes que uno a veces no puede ponderar ni evitar. Pero no quiero molestarlos más con esas cuestiones. Vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Como ustedes habrán notado, tuvimos una pausa una semana, que puede que tengamos otra pausa, pero con contenido. Quiero que va a quedar programado, quédense tranquilos, pero una pausa de los vivos. Pero lo cierto es que hoy vamos a abordar un tema que venimos preparando en base a todo este desarrollo que hemos realizado desde inicios del año. El día de hoy vamos a empezar a trabajar la temática de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero hacer hincapié en una cuestión. En el pasado, en este canal, hubo un video que es de hecho el video más visto, que es el video de la Gran Guerra Patria, ¿no? El conflicto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Como calculo que están al tanto, el motivo de toda esta serie de videos, y perdón por esta introducción, es que este año se van a cumplir 80 años de la derrota de la Alemania nazi. Debido a eso, yo me había propuesto correr, ¿no?, contra el reloj para que lleguemos al 9 de mayo con la derrota de la Alemania nazi. Y me parece que en función del calendario, los tiempos que hemos manejado, es posible que posterguemos ese episodio y nos tomemos el tiempo para este análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de, por ejemplo, hoy resumir varios años de la guerra, hoy nos vamos a dedicar a un solo aspecto, vamos a dedicarnos a un punto, que es la invasión nazi de Polonia. Después nos vamos a sentar en el frente oriental como tal, pero en vez de abordar todo junto, la batalla de Francia, la batalla de Inglaterra y la invasión nazi de Polonia, hoy solo nos vamos a dedicar a la invasión nazi de Polonia para darle a todos estos temas la importancia que merecen. Es posible que si llegamos tengamos también un video separado de lo que fue la guerra de invierno, por ejemplo. Entonces, lo que les quiero pedir es paciencia, porque la idea es abordar todos estos temas, pero no ir rápidamente a todas esas cuestiones, sino tomarnos el tiempo. Quizás en vez de terminar para el 9 de mayo, nos tomemos todo el mes de mayo y quizás, si es necesario, incluso un poco de junio para llegar con esto. Luego, después de esa etapa, vamos a aflojar con Segunda Guerra Mundial, vamos a retomar otras cuestiones y abordaremos también, a medida que vaya pasando el tiempo de acá a agosto, el proceso de la Guerra del Pacífico y otros frentes. Y sin más comentarios al respecto, ahora vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Y ahí no está la imagen, pero todo se puede solucionar, quédense tranquilos. Ustedes me mantienen al tanto de que se escucha bien y que me puedo quedar tranquilo y que todo va a andar según el plan. Pero bien, Polonia, 1939. En esta fotografía que encabeza nuestro video del día de hoy, lo que tenemos es a Adolf Hitler celebrando, junto a un desfile de las fuerzas alemanas, la toma de Polonia. En un episodio que llamó la atención verdaderamente a no solo el ejército alemán por sus propias capacidades, sino a todo el concierto de los líderes europeos, las fuerzas alemanas fueron capaces de conquistar Polonia prácticamente en un mes. Una tarea que representaba una proeza militar. No es que Alemania no haya llevado ocupaciones en el periodo anterior, como lo hemos visto, sino que la velocidad y la capacidad aplastante del ejército alemán para derrotar a las fuerzas polacas y básicamente ocupar todo un país
en un mes, se había demostrado como una verdadera expresión de la capacidad militar que había construido Hitler. Como venimos preparando y analizando a lo largo de este periodo, dentro de la propia ideología y la doctrina del nazismo estaba un proyecto imperial que consideraba necesaria para la supervivencia del pueblo alemán y la consecución de ese proyecto de la dominación de la raza aria, la ocupación del llamado Lebensraum, o el espacio vital, el conjunto de territorios, recursos que serían necesarios para el desarrollo del Volk, el pueblo raza alemán. Por eso uno de los principales proyectos de la dictadura nazi fue la construcción de un poderoso aparato militar que convirtió a Alemania nuevamente en la primera potencia militar de Europa continental. Esto y el proceso adelantado de la carrera armamentística para con las fuerzas que desarrollaron las fuerzas alemanas les permitieron una amplia ventaja en los primeros años de la guerra. Esto es lo que vamos a poder ver en estas entregas que vamos a tener en este primer siglo hasta 1941, que se hizo muy palpable para los ejércitos de las otras potencias europeas que la carrera armamentística había puesto a Alemania muy por delante de los demás. Incluso Francia, que tenía un ejército muy numeroso y considerado el ejército más numeroso de Europa Occidental, se vio en franca inferioridad ante la capacidad técnica, profesional y armamentística de las fuerzas alemanes. En esta foto, que es una de las fotos más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, soldados alemanes, el 1 de septiembre de 1939, levantaron las barreras de las fronteras de Polonia para adentrarse en territorio polaco, en lo que sería la primera de una serie de campañas marcadas por el concepto de Blitzkrieg o guerra relámpago. Estamos faltos de entrenamiento. Una nueva forma de entender la guerra que estaría caracterizada por la utilización masiva de blindados y ataques rápidos coordinados con la capacidad aérea. A través de la nueva táctica de la guerra relámpago y esta serie de campañas dinámicas que hacían que un veloz ejército alemán pudiera destruir las defensas de las potencias europeas, Alemania llevaría adelante la conquista de la mayor parte de Europa Occidental en tan solo 2 años. Para 1941, la hegemonía de Alemania sobre Europa Occidental sería total, a tal punto que podríamos ver a Hitler tomándose una fotografía frente a la Torre Eiffel, dejando prácticamente solo a Inglaterra como la única potencia de Europa Occidental que se oponía al dominio nazi. Así que hoy vamos a ver la primera expresión de ese concepto de la guerra relámpago, que fue la invasión de Polonia. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. Ahora, para poder entender la capacidad que tuvo el Blitzkrieg y la guerra relámpago producto de esta carrera armamentística desarrollada por Alemania, tenemos que entender una cuestión central, que es la lógica que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los grandes desafíos a 80 años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, tratándose posiblemente de unos temas que ha ocupado más páginas de bibliografía y de debate historiográfico, incluso documentales y demás, casi que es el campo que debe tener más videos en lo que es historia mundial en YouTube. Uno se pregunta qué puede decir de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los grandes desafíos, como habrán notado, así como en nuestros videos analizando la dictadura nazi y demás, es justamente la necesidad de tratar de traer algún enfoque o alguna otra herramienta. Aquellos que estén buscando un discurso básicamente técnico de blindajes de tanques y demás, que es, no sé, a lo que yo me dedicaba y hacía cuando era pequeño, no lo van a encontrar porque vamos a tratar de ir a cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, la dimensión estratégica y las dificultades logísticas de la guerra, así como su impacto social y cultural. Ahora, dicho esto, a la hora de pensar la Segunda Guerra Mundial hay muchos debates, porque básicamente durante su desarrollo y tan pronto como inició, muchos la consideraron simple y llanamente una segunda gran guerra imperialista como había sido la Primera Guerra Mundial. Pero a lo largo de la historia ha habido diversas interpretaciones de la misma. Lo cierto es que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra más sangrienta y destructiva de la historia de la humanidad. Muchas veces se suelen citar algunos números de algunos conflictos con las guerras mongolas y más, pero lo cierto es que ahí en materia de cifras no tenemos las mismas exactitudes que tenemos para la Segunda Guerra Mundial, en la que hoy en día el consenso historiográfico ronda el número de los 60 millones de muertos, lo que representó, en palabras del historiador Ian Kershaw, el infierno en la Tierra. Sin embargo, muchas veces tendemos a pensar que ese infierno en la Tierra pareciera haber impactado a todos por igual.
Pero cuando consideramos el rol de distintos países y distintas potencias en la Segunda Guerra Mundial, lo que encontramos es que muchas veces el impacto fue extremadamente diferenciado. Para dar un ejemplo, Estados Unidos, que es posiblemente el país que más ha contribuido a construir nuestro imaginario sobre la Segunda Guerra Mundial, a través de Hollywood, de History Channel y otras dimensiones, no tuvo enfrentamientos en su propio territorio, a excepción de la isla de Hawái, que está muy alejada del resto de Estados Unidos en medio del Pacífico. Y otros espacios, y sobre todo Europa del Este, se convirtió en un verdadero infierno en la Tierra, teniendo en su propio territorio a las peores masacres de todo el conflicto. Lo mismo se podría decir, saliendo de Europa, para lo que fue la ocupación japonesa de China. Entonces, uno de los grandes puntos interesantes a la hora de pensar el debate sobre la Segunda Guerra Mundial es por qué se produjo esta violencia de carácter genocida en la guerra que permitió que haya espacios, sobre todo Europa del Este, que se convirtieron en un infierno en la Tierra. Y esto solo lo podemos entender a partir de la lógica extrema del régimen nazi. Porque la dimensión genocida del conflicto estuvo amparada en el proyecto ideológico del nazismo, que consideraba esta como una guerra entre razas. Incluso sin olvidar que también los aliados cometieron atrocidades contra la población civil y que esto, nada, tiene hondas evidencias. Hay una diferencia de grado, ¿no? Y una diferencia cualitativa abismal entre el tipo de violencia genocida ejercida por los nazis y las atrocidades cometidas contra la población civil por los aliados. Y esto lo deja muy patente en A Sangre y Fuego, el propio historiador Enzo Traverso, cuando plantea las atrocidades que pudo haber cometido el Ejército Rojo en su avance sobre la Alemania nazi como una suerte de venganza, considerando que en ningún momento los soldados del Ejército Rojo concibieron la posibilidad de exterminar a los alemanes como estos sí habían hecho con los soviéticos. Y en ese sentido, resulta interesante pensar que la Segunda Guerra Mundial fue también una gran guerra civil ideológica. Y esta es la gran tesis de Enzo Traverso en A Sangre y Fuego, un libro que en algún momento tendremos que analizar entero porque lo citamos mucho y nunca lo explicamos como tal. Pero Enzo Traverso, el historiador italiano, considera que básicamente Europa fue presa de una gran guerra civil entre 1914 y 1945. Y esa gran guerra civil, esta tesis que igual defienden muchos historiadores, tuvo una gran particularidad a partir del periodo entre guerras de convertirse en una guerra civil ideológica que básicamente se organizaba a partir del eje fascismo y antifascismo. Acá entendiendo al fascismo como una categoría amplia que incluía no solo al régimen italiano, sino a regímenes como el nazi, el de Franco y también otros movimientos de estas características que tuvieron lugar en otras partes de Europa. Incluso podríamos mencionar como protofascismos a algunos regímenes autoritarios como los que tuvimos en Austria o en Hungría. Y en este sentido, la Gran Guerra Civil Europea estuvo fuertemente marcada por ese enfrentamiento al fascismo y, según Traverso, es a partir de este conflicto que se va a conformar nuestro concepto de la democracia moderna, que tuvo un aporte central de esa lucha conjunta que protagonizaron socialdemócratas, demócratas, liberales, incluso en algunos casos, y sobre todo socialistas y comunistas contra el fascismo. De hecho, eso es lo que expresa, por ejemplo, que en gran parte del conflicto de la Segunda Guerra Mundial tuviéramos quintas columnas, es decir, movimientos de oposición que se enfrentaban a las fuerzas alemanas, a las fuerzas fascistas del otro lado de las líneas, así como colaboradores con el nazismo. Es el caso, por ejemplo, de los líderes de la Francia de Vichy o, por ejemplo, los cosacos ucranianos pronazis. Así que a la hora de adentrarnos en lo que fue la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender que esta definitivamente está atravesada por la lógica genocida del nazismo, porque esta fue una guerra de carácter genocida. Y lo que ocurrió en Polonia fue solo la antesala de una violencia más extrema que se desarrollaría todavía también en el campo de batalla de la Unión Soviética. Pero bueno, como hemos visto, esto ya estaba patente en la propia génesis del nazismo. El nazismo surge como un movimiento extremo a partir del cuestionamiento al orden que ha emergido en Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Y aquellos que busquen cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial, tenemos un video en el que lo explicamos mucho más desarrolladamente. Pero básicamente podríamos decir que todo el proyecto político de Hitler se amparó más allá del supremacismo racial alemán y en el antisemitismo y el anticomunismo, en el rechazo a la organización que había adquirido Europa tras la Paz de Versalles y al rol que adquiría Alemania en ese nuevo orden europeo. Por lo tanto, el ascenso del nazismo claramente ponía en amenaza el sistema de equilibrios europeos conformado a partir de Versalles. Y en ese sentido, el repudio al ordenamiento de Versalles se hizo muy patente tan pronto como Hitler tomó el poder. Y esto se expresó en el rearme del ejército alemán, en la conformación de una nueva fuerza aérea que estaba amparada en una poderosa y avanzada industria militar, y también en una serie de rechazos a todos los acuerdos de Versalles que se expresaron en la preparación patente de Alemania para la guerra. El plan cuatrienal desarrollado por Hermann Göring a partir del mandato de Hitler, planteaba la necesidad de conformar una poderosa industria que pudiera alimentar a la capacidad militar. Entre la mantequilla y los cañones, Hitler había elegido los cañones. Es así que con una Alemania que se preparaba para estar en pie de guerra, Hitler procedió a desmontar todos los acuerdos que habían estructurado el sistema de la paz posterior a Versalles. Entre ellos la salida de Alemania de lo que era la Conferencia para el Desarme, la salida de Alemania de la Sociedad de Naciones, la remilitarización de la región de Renania en torno al río Rin, la conformación del eje Roma-Berlín tras la invasión italiana a Abisinia, la alianza forjada con la Italia fascista que ponía a los dos regímenes más representativos de estas nuevas formas de autoritarismo del mismo lado frente a las sanciones de otros países que permanecían impotentes, la firma del pacto anticomunista con el Japón imperial que por entonces emprendía la conquista de Manchuria y se preparaba para la invasión de la totalidad de China, y el apoyo a Francisco Franco en su sublevación que dio origen a la Guerra Civil Española. Hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española es en gran parte la antesala de la Segunda Guerra Mundial que expresa este enfrentamiento entre el fascismo y el antifascismo. Durante la Guerra Civil, los republicanos integraron en sus filas a liberales, demócratas, socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas y recibieron el apoyo de los brigadistas internacionales. Ahora, un punto que es necesario destacar es que el único Estado, el único gran gobierno que se enfrentó al apoyo de Hitler y Mussolini a el bando fascista de Franco durante la Guerra Civil fue el gobierno de Stalin. Y en este sentido resulta llamativo que las potencias occidentales, como Francia e Inglaterra, en su intento de domesticar a Hitler, de ceder, de alguna manera asegurar la paz a través de la negociación, permanecieron básicamente pasivos ante la emergencia de un régimen fascista por la fuerza en España. Es decir, Francia e Inglaterra no prestaron apoyo a los republicanos y vieron cómo las armas de Hitler y Mussolini preparaban el escenario para la toma del poder por parte de Franco e incluso la aviación alemana bombardeaba territorio español. Así que el único que confrontó abiertamente con ese eje nazifascista fue el régimen de Stalin, que fue el único país que como tal envió armamento y asesores militares a la República Española. Así que podríamos decir que ese fue el primer gran enfrentamiento entre el fascismo y el antifascismo por las armas previo a la Segunda Guerra Mundial. Y como tal daba cuenta de la posición pasiva, defensiva y muy poco, no sé, preparada de las potencias occidentales para un escenario militar. Hay varias explicaciones a esto, habría que decirlo. Una de ellas es que tanto Francia como Inglaterra todavía se estaban preparando de las consecuencias se estaban recuperando de las consecuencias que había tenido la Gran Depresión. Y muchos de sus gobiernos eran bastante reticentes a aumentar los presupuestos militares. De hecho, el pacifismo todavía tenía mucha fuerza como movimiento social en estos países. De hecho, muchas de las negociaciones que analizamos en nuestro último video sobre la guerra inevitable de Lord Halifax daban cuenta de que la aristocracia inglesa no se sentía preparada para negociar con Hitler. Hitler era básicamente una figura gangsteril, extorsionadora, que ponía contra las cuerdas a un gobierno británico que intentaba ceder en aquello que pudiera evitar un conflicto frente a un oponente que del otro lado no estaba dispuesto a ceder nada, sino a presionar
todo lo que se pudiera. En este sentido, Hitler pasó a dar un movimiento realmente atrevido con el Anschluss, el Anschluss o la anexión de Austria en marzo de 1938, cuando a partir de un referéndum bastante cuestionable, las fuerzas alemanas cruzaron y en una invasión poco sangrienta, hay que decirlo, en el sentido de la toma del poder, los nazis se apropiaron de lo que había sido la patria de Hitler. Posteriormente procederían a llevar adelante todas las políticas genocidas que estaban desarrollándose en Alemania. Y posteriormente con lo que fue la anexión de los Sudetes de Checoslovaquia. Lo interesante de la conferencia de Múnich, ¿no? En torno al problema de los Sudetes, territorio con población alemana que Hitler reclamaba, es que las potencias, Francia e Inglaterra, participaron de una negociación en la que, sin darle voz a Checoslovaquia, se decidió amputar su territorio para favorecer los reclamos de Hitler. Y no solo esto, sino que Checoslovaquia, por ejemplo, podría haber resistido un poco más el conflicto contra las fuerzas alemanas. Y sin embargo, la anexión de los territorios de los Sudetes cedió a las fuerzas alemanas lo que era el control de muchas de las fortalezas y muchas de las líneas defensivas que podrían haber permitido la defensa de Checoslovaquia. Así que, con el consenso de las potencias, Checoslovaquia fue amputada. Es más, el único país que se ofreció a prestar apoyo militar a Checoslovaquia, esto lo explica Joseph Fontana, fue el gobierno de Stalin, que quedó fuera de las negociaciones. Chamberlain, el primer ministro británico, salió diciendo, ¿no?, con el papel en la mano, que esta era la paz de nuestro tiempo. Nos hemos asegurado la paz en nuestro tiempo. Y a pesar de que Hitler se había comprometido a que no iba a tener mayores demandas territoriales, en marzo de 1939, a partir de una serie de negociaciones extorsivas, Hitler estableció un protectorado que se tradujo en la ocupación militar de Checoslovaquia, aprovechando el conflicto que se daba entre checos y eslovacos. Así que Hitler, con un pie en los Sudetes, procedió a la ocupación práctica de la totalidad de Checoslovaquia. Así que lo que tenemos acá es potencias europeas que no se demuestran capaces de reaccionar ante las presiones y las extorsiones militares de Hitler, que tenía claras ambiciones expansionistas, que procedían a negociar la cesión de territorios considerando una y otra vez que ese sería el punto final en los reclamos territoriales de Hitler, demostrando a su vez lo fallados que estaban esos análisis, cuando en la práctica Hitler siempre quería más territorios. A su vez, uno de los grandes miedos que aparecía era el temor a enfrentar al ejército alemán, que parecía muy superior, mucho mejor equipado, más moderno, porque se había estado preparando para este conflicto. A pesar de ello, y hay que decirlo, gran parte de la planificación militar alemana consideraba que había elementos que no estarían listos hasta avanzados los años 40. Por ejemplo, el plan de modernización de la flota consideraba que después de 1945 la flota alemana iba a estar en condiciones de poder enfrentarse a la flota británica, algo que era impensable. A pesar de ello, las fuerzas alemanas se mostraban cada vez más dispuestas a dar por tierra con ese orden que se había conformado después de la paz de Versalles. Y en ese sentido es que tenemos que entender uno de los puntos que quedaba totalmente pendiente, que era la cuestión del conflicto del Danzig. A partir de la paz de Versalles se decidió la amputación del territorio alemán. Alemania no solo perdió territorios, sino que Prusia Oriental, que tenía su capital en lo que era Königsberg, hoy Kaliningrado, quedó separada del resto del territorio a partir de lo que fue el corredor del Danzig. El Danzig, un puerto estratégico en el mar del Báltico, había sido cedido a el nuevo estado polaco. Y este era uno de los puntos que más cuestionaba Hitler. No solo la cesión de territorios con población alemana en manos de Polonia, sino la división del propio territorio alemán. Hitler aspiraba a la unificación con Prusia Oriental a través de la recuperación del corredor del Danzig, algo que claramente iba en contra de los intereses del naciente Estado polaco. Polonia había tenido su principal líder desde su renacimiento como Estado nacional,
por primera vez como Estado nacional. Después podemos debatir si hay una nación polaca. Se lo dejamos a Benedict Anderson. De la mano del mariscal Józef Pilsudski. Pilsudski había tenido como uno de sus últimos actos antes de morir en 1935 la firma de un pacto de no agresión por 10 años contra la Alemania nazi en 1934. Pero tras la muerte de Pilsudski, la dirigencia polaca pasó a estar más dividida y mucho más errática. De hecho, durante la ocupación de los Sudetes y la amputación de Checoslovaquia por parte de Hitler, los polacos aprovecharon la ocasión para ocupar el territorio de Teschen, que era un territorio de la región de Silesia que tenía mayoría polaca. De hecho, esto fue visto como una medida extorsiva y condenada hasta por Winston Churchill. Hitler consideraba que era necesario recuperar el control del Danzig, pero para él no se trataba simple y llanamente del Danzig, sino que en la propia ideología alemana que había construido el nazismo, Polonia formaba parte de lo que se conoce como el Lebensraum, o el espacio vital. Según la doctrina del Lebensraum, para el pleno desarrollo del pueblo raza alemán era necesaria la adquisición de una serie de territorios que garantizarían lo que se conocía como el Gran Reich, o la Gran Alemania, o el Gran Imperio. Una expansión territorial hacia el este que garantizaría el acceso a los combustibles, los minerales, los campos de cultivo, la mano de obra de los pueblos eslavos. Y entre ellos, por supuesto, Polonia. Esa expansión también apuntaba a asegurar la ocupación de territorios por colonos alemanes. Se consideraba que todos los territorios que tenían población alemana tenían que integrarse en el Gran Reich, pero a su vez se esperaba que el pueblo alemán se pudiera desarrollar plenamente a partir de la colonización. Se pensaba en un proyecto a partir del cual todos los pueblos germánicos formarían parte de ese Gran Reich y toda la población alemana formaría una suerte de clase de campesinos colonos que avanzarían sobre los territorios civilizándolos. Así, esa gran raza de alemanes que se extendía mucho más allá de las fronteras de Alemania pasaría a formar parte de un mismo estado. Esto era parte de lo que se conocía como el pangermanismo. Y para muchos, esta doctrina del Lebensraum tiene una fuerte inspiración en lo que se conoce como la doctrina del destino manifiesto, que es la doctrina de Estados Unidos que planteaba la incorporación de los territorios del oeste. Y acá alguien está diciendo no es invento del pintor austríaco, y efectivamente la doctrina del Lebensraum aparece a finales del siglo XIX con muchos de los primeros intelectuales de lo que se conoce hoy como la geopolítica, que planteaban la idea de que la historia o el orden internacional se basaba en la relación entre los pueblos y sus territorios, y fueron los primeros en plantear la doctrina del Lebensraum. No me quiero equivocar con el apellido de este geopolítico alemán o austríaco. Era Haushofer, puede ser Haushofer, si no me equivoco, o al menos es uno de los que habló del Lebensraum antes de Hitler. El punto es que a partir de esto, la dirigencia nacional de Polonia pasó a estar atemorizada y aterrada por las pretensiones expansionistas de Hitler y el destino que podía tener ese naciente Estado polaco, que había ganado su independencia después de la Primera Guerra Mundial y había tenido en el gobierno de Francia a uno de los principales garantes de la misma. Sin embargo, hasta este momento, Francia e Inglaterra parecían tener este gran problema del doble comando, en el que Francia temía mucho más a Alemania, estaba mucho más dispuesta al rearme, a pesar del rechazo y que buscaba evitar la guerra, mientras que Inglaterra estaba con los ojos puestos en sus colonias y evitaba y trataba de apaciguar constantemente a Hitler. El primer ministro en su momento, Daladier, de Francia, se mostraba cada vez más frustrado ante la incapacidad que estaba mostrando el Estado francés para garantizar, por ejemplo, la independencia de Polonia ante una amenaza de una agresión alemana. Churchill declaró, en cambio, que resultaba paradójico que ahora haya que defender a Polonia cuando había formado parte de la amputación de los territorios checoslovacos. Mientras tanto, tanto las fuerzas inglesas como las fuerzas francesas pretendían volver a encauzar un proceso de rearme que les permitiera estar a la altura del enfrentamiento con la Alemania nazi, a pesar de que claramente las fuerzas nazis estaban muy adelantadas en materia tecnológica y en capacidad militar.
La cuestión de Polonia se hizo cada vez más ruidosa a medida que se planteaba el escenario de una guerra abierta. Porque en caso de ir a una guerra, las fuerzas francesas y las fuerzas inglesas tardarían meses en estar en condiciones de pelear, y tampoco podían evitar que las fuerzas alemanas en la otra punta avanzaran sobre Polonia. Esto hacía entrar en la ecuación, a la hora de pensar el debate sobre Polonia, a otro de los principales actores, uno que tenía una frontera directa con el Estado polaco. Hablamos, por supuesto, de la Unión Soviética de Joseph Stalin. Stalin muchas veces es acusado de ser una suerte de aliado de Hitler, como la otra cara de la misma moneda de los totalitarismos y demás, y hoy en día nos tenemos que fumar algunos que hacen equiparaciones que son un poco absurdas. Sin embargo, hay que decir, como planteaba Arno Mayer, y lo hemos citado en el video que dedicamos a la revolución de Stalin, que Stalin no fue mucho más cínico que Inglaterra o Francia en el manejo de sus relaciones internacionales frente a la Alemania nazi. A ver, Inglaterra negoció con Hitler la cesión de territorios de Checoslovaquia sin darle voz a Checoslovaquia. De hecho, la Cancillería de Inglaterra constantemente estaba buscando algunos acercamientos con Alemania. Así mismo también los alemanes. Ahora, Stalin fue el primero en confrontar abiertamente con Hitler en el marco de la Guerra Civil Española, en plantear los frentes populares para enfrentar al nazismo y también en mantener una situación de tensión constante de cara a lo que era la situación de Europa Oriental. Ahora, en más de una ocasión, Stalin ofreció una alianza militar con Francia e Inglaterra para enfrentar al nazismo, por ejemplo, en abril de 1939. En ese escenario, la diplomacia de la Unión Soviética planteó formar un frente unido y atacar, quiero marcar esto, preventivamente a Hitler. Sin embargo, a pesar de que el acercamiento diplomático con Francia había sido más fructífero, Inglaterra se mostraba muy opositora a esto. Inglaterra todavía jugaba el doble juego de la diplomacia con los dos. Y estos dos líderes, estos dos sistemas, estos dos países, se ven a sí mismos como los antagonistas extremos. Hitler en Mein Kampf ya había planteado la necesidad de la conquista militar de la Unión Soviética, la destrucción del bolchevismo, considerado un brazo ejecutor del poder judío internacional. Para Hitler, en sus propias palabras, la Unión Soviética combinaba lo peor de una raza cruel eslava con el bolchevismo y el judaísmo. O sea, era el enemigo por antonomasia. Es por eso que Stalin consideraba que el enfrentamiento contra la Alemania nazi era inevitable. Podía ocurrir en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero iba a ocurrir, porque aparecía constantemente en la propia agresividad y en el pacto anticomunista de Hitler, por ejemplo. Esto es lo que explica en gran parte el juego de la diplomacia de Stalin, que a su vez desconfiaba de las potencias occidentales y temía quedar aislado frente a la Alemania nazi. En más de una ocasión trató de plantear la posibilidad de la industrialización soviética mientras las potencias imperialistas se desangraban entre ellas, y si no, formar un frente unificado con ellas. Ahora, dijimos que el sector que se mostraba más escéptico era justamente el del Reino Unido. Al respecto, Lord Halifax, planteando la cuestión del debate de formar una alianza con Stalin, dijo una vez, en 1939, un conejo inteligente, por descontado, no daría la bienvenida a un animal que decuplica su tamaño y es famoso por los hábitos de boa constrictora. Al respecto, el secretario del Foreign Office, Alexander Cadogan, dijo alguna vez con respecto a una alianza para defender Polonia con la Unión Soviética, ¿cómo podían los soviéticos cumplir con esta obligación de proteger a Polonia sin que sus tropas o sus acciones atraviesen el territorio polaco? Y esto es exactamente lo que los polacos temen. Es decir, la Unión Soviética planteaba enfrentar todos juntos a la Alemania nazi, pero bueno, estaba el tema de que las tropas soviéticas tendrían que pasar por Polonia. Ahora, los ingleses decían, no podemos permitir que las fuerzas soviéticas pasen por Polonia, así que vamos a solucionar la cuestión de la Alemania nazi por otros medios. Pero lo cierto es que a lo largo de todo este proceso, a su vez, la Cancillería de Alemania trató constantemente de forjar una alianza con Inglaterra. De hecho, el embajador británico en Alemania, Sir Neville Henderson, llegó a decir con respecto a Hitler,
No hay exageración en afirmar que Hitler cortejó a Gran Bretaña de forma asidua, por ser la representación tanto de la aristocracia como de la más exitosa de las razas nórdicas, y constituir el único obstáculo verdaderamente peligroso para su ambicioso plan de una dominación alemana de Europa. Un detalle, una historia que plantea Lawrence Rees en su libro Hitler y Stalin, dos dictadores y la Segunda Guerra Mundial, es que la última negociación que tuvo lugar entre Inglaterra y la Unión Soviética antes del pacto Ribbentrop-Molotov fue el producto de el intento de negociación fue el producto de una clara diferencia de cosmovisiones entre los ingleses y los soviéticos. Los ingleses enviaron a un miembro de la nobleza británica a negociar con los soviéticos, con Stalin, y este, en vez de viajar en avión, pese a la emergencia, dijo que quería ir en barco porque ahí podía llevar todo su equipaje, ¿no? Y hablamos de sus cortesanos y esas cuestiones, y demoró su viaje para negociar con los soviéticos por ese tipo de cuestiones, cuando del otro lado estaba la amenaza de Hitler. Lo cierto es que es en ese contexto, y me parece muy importante marcar esto porque muchas veces lo que tenemos es una visión un poquito indulgente con las potencias occidentales, que se va a firmar el pacto Ribbentrop-Molotov. El pacto Ribbentrop-Molotov es la antesala de la invasión nazi a Polonia. Un pacto que fue realmente cínico, posiblemente el pacto más cínico que se haya hecho en la historia, dice Lawrence Rees, entre dos contendientes que se odiaban mutuamente, que consideraban que su supervivencia dependía de la destrucción del otro, y que sin embargo firmaron un acuerdo. Ahora, en este sentido, el acuerdo que firma el representante de las relaciones exteriores alemanas, me olvidé si era conde duque, von Ribbentrop, y Vyacheslav Molotov, una de las manos derechas de Stalin, formaba parte de esa necesaria oposición entre el nazismo y la Unión Soviética. Una oposición que consideraba que ese enfrentamiento era inminente, pero que debía ser aplazado. Tanto Hitler como Stalin consideraban que iban a enfrentarse, pero preferían aplazar, congelar ese conflicto. Esto definía de forma ambigua dos grandes zonas de influencia. Una zona de influencia en el este para la Unión Soviética, que incluía a Finlandia, Estonia, Letonia y la mitad oriental de Polonia, que incluía territorios amputados a la Unión Soviética en el marco de la Guerra Civil y la independencia de Polonia, y una órbita occidental que incluía la mitad occidental de Polonia y Lituania para Alemania. También se incluía la región de Besarabia, que se encontraba en territorio rumano. Ahora, hay que demarcar que en el pacto Ribbentrop-Molotov, además de negociarse un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, lo que se definía también era esta idea ambigua de las zonas de influencia, que no suponían, por ejemplo, la conquista militar de esos territorios, sino influencias. De hecho, los soviéticos en Letonia y en Estonia lo que van a hacer es acordar el establecimiento de bases militares soviéticas, que después se van a aparecer mucho en ocupación, eso es cierto. Pero lo interesante de esto es que Stalin a lo que estaba apuntando era correr la frontera de un posible enfrentamiento con Alemania más allá del territorio soviético. O sea, ¿por qué es importante este pacto? Porque lo que temía Stalin es que si Hitler ocupaba toda Polonia, iba a estar a las puertas de la Unión Soviética. Si Hitler ocupaba Letonia, iba a estar a las puertas de la Unión Soviética. Si ocupaba Estonia también. Uno de los grandes temores históricos de los soviéticos también era que Finlandia, que había tenido una cruenta guerra de independencia entre comunistas, ¿no?, más alineados a la naciente Unión Soviética, y blancos, pudiera convertirse en un trampolín para atacar a la URSS. De lo que se trataba para Stalin entonces era de alejar la frontera de la Unión Soviética de posibles incursiones que provinieran de Occidente. Y parte de estas cláusulas incluían la idea del reparto de Polonia. Polonia era un estado con el cual los soviéticos habían tenido una guerra conocida como la Guerra Ruso-Polaca,
que había sido parte de la independencia de Polonia, pero también de la guerra civil rusa. En ese contexto, tanto Trotsky como Stalin combatieron este frente, también Tukhachevsky. De hecho, la derrota de las fuerzas soviéticas contra los polacos representó una humillación que para Laurent Ries marcaba el resentimiento de Stalin hacia Polonia como tal. Así, en el 23 de agosto de 1939, nazis y soviéticos pactaron sobre la división de Polonia, planteando esto como una cuestión de áreas de influencia. Este pacto lo que hacía era aplazar un enfrentamiento que ambos líderes consideraban que sería inminente entre dos sistemas antagónicos. Ahora, la diplomacia del Reino Unido se vio totalmente sorprendida. Mientras tanto, ellos habían enviado a alguien en un buque a vapor que quería llevar con su equipaje para eventualmente negociar con Stalin. Pero lo cierto es que tanto el Reino Unido como Francia eran realmente impotentes ante la posibilidad de llevar adelante un ataque preventivo contra Alemania. Y por más que muchas veces se presenta esto como la Unión Soviética siendo un aliado de Hitler, lo cierto es que constantemente en los documentos internos lo que vemos es un temor. De hecho, un temor que se va a expresar en que se refuerce constantemente la frontera con las fuerzas alemanas. A pesar de ello, llegó a haber negociaciones para una cooperación militar alemana e incluso establecieron acuerdos comerciales que permitieron la exportación de granos soviéticos a los alemanes, en el marco del aislamiento de ambos países. Sin embargo, Hitler nunca dejó de considerar el plan de la invasión de la Unión Soviética y de la destrucción de ese judeo-bolchevismo, considerado su enemigo ideológico extremo. Así planteado el escenario, a finales de agosto de 1939, Hitler se reunió con los principales comandantes de la Wehrmacht para plantear que sería inminente el inicio de las operaciones militares contra Polonia. Ahora, un punto que resulta interesante es que Hitler no creía que esto iba a llevar a una gran guerra con Francia e Inglaterra. Hitler consideraba que esa guerra podía ocurrir, es cierto, pero no lo consideraba inminente. Esperaba que la anexión de Polonia fuera del estilo de lo que había sido la anexión de Checoslovaquia. Consideraba, irreflexivamente, que así como había roto cada una de las líneas rojas de la diplomacia internacional, cuando anexara Polonia, Francia e Inglaterra simple y llanamente permanecerían impotentes y no harían nada, porque no estaban en condiciones de ir a la guerra, no tienen un aparato militar moderno, y ambos gobiernos se habían demostrado bastante reluctantes a enfrentar a Hitler. Así que, cuando Hitler planteó la conquista de Polonia, no consideró que esto daría inicio a una conflagración a nivel mundial con las grandes potencias europeas. Antes de iniciar estas acciones, se dio la famosa Acción T4 de agosto de 1939. Parte de la racionalidad genocida del nazismo, como hemos visto, se basaba, entre otras cuestiones, en la necesidad de la eutanasia, ¿no? Del perfeccionamiento. La eutanasia, bueno, la eutanasia también. Se me fue la palabra. La eugenesia, el perfeccionamiento de la raza. Y Hitler había planteado una y otra vez que los enfermos mentales, los discapacitados, serían una carga para el Estado en un escenario de guerra. Y como temía una posibilidad de un bloqueo llevado adelante por las potencias, como había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, antes del inicio de las hostilidades, a fines de agosto de 1939, se procedió a la eliminación en cámaras de gas de los enfermos mentales, de discapacitados y otras figuras que eran consideradas una carga para el Estado alemán en una situación de guerra. Esto formó parte de esa política de limpieza racial que ya se estaba aplicando sobre comunistas y opositores políticos con los primeros campos de exterminio. Así, y tras un ataque de falsa bandera organizado por la Wehrmacht en la frontera con Polonia, el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán cruzó la frontera masivamente para atacar al Estado polaco. Con esa acción, prácticamente, había iniciado la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión fue planificada a partir de un nuevo concepto de guerra.
Los alemanes no querían una guerra de desgaste de posiciones que se estanque como había sido la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Tema que tiene un video muy largo y completo en este mismo canal y que pueden verlo y que se llama La Gran Guerra. Uno de los grandes temores era que una guerra de desgaste supusiera que las fuerzas alemanas se vieran obligadas a combatir en dos frentes, como había ocurrido en la Gran Guerra, y a desgastarse entre una suma de enemigos que los superaban en población, en alimentos y en recursos. De lo que se trataba era de obtener un triunfo rápido. La Alemania nazi había tenido un proceso de carrera armamentística que la había puesto muy adelante en materia de equipamiento y de doctrina militar de otros países. Igual, hoy en día se debate, por ejemplo, la superioridad de los tanques alemanes frente a los tanques franceses y otro tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que, si bien las diferencias técnicas en el sentido tecnológico podían no ser tales, los alemanes se habían preparado en materia de armas combinadas, están mucho más avanzados que las fuerzas francesas para este escenario de guerra. Esta operación había sido planificada con antelación. De hecho, si ustedes vuelven a ver el video de la guerra inevitable, vemos que en la planificación del propio plan cuatrienal estaba presente la idea de que Alemania tenía que estar en condiciones de poder afrontar un escenario de guerra en los próximos años. Ahora, esa movilización para la guerra iba a tener la particularidad de tener como protagonistas a los vehículos blindados, no solo los tanques como tales, las numerosas divisiones Panzer, sino también los transportes blindados que permitirían el desplazamiento rápido de las fuerzas. Sin embargo, todavía el ejército alemán, para gran parte de la logística, dependía de caballos y la tracción a sangre. El otro elemento central era la Luftwaffe, la nueva fuerza aérea alemana que utilizaba los famosos Stuka, que como cazas bombarderos podían realizar ataques aire-tierra que resultaban sumamente desmoralizantes a partir del sonido de las sirenas que provocaba el terror en los soldados. Ahora, los alemanes tenían miles de tanques, eso es cierto, y en ese sentido estuvieron muy a la vanguardia en la fabricación rápida de estos. Los franceses también tenían una gran capacidad de producción de tanques, pero el punto central es la forma en que los utilizaban. Hasta este momento, las fuerzas de tanques iban a la par de la infantería. Durante la Primera Guerra Mundial ya se habían utilizado los famosos tanques Renault de Francia y otros blindados que se utilizaban para apoyar las líneas de infantería en los avances sobre las trincheras. Pero los alemanes cambiaron esta dinámica. Bajo el mando de Heinz Guderian, el arquitecto de la guerra relámpago y el principal comandante de blindados en esta primera etapa de la guerra, después me quiero detener sobre algo en Heinz Guderian, se planteó la creación de las divisiones Panzer. Se crearon 3 divisiones Panzer que básicamente lo que hacían era conformar cuerpos blindados enteramente de tanques que tienen el objetivo de hacer de punta de lanza del avance de la Wehrmacht para romper las líneas enemigas, provocar fallas en las comunicaciones y el embolsamiento de grandes grupos de soldados. Es decir, rodear a las fuerzas enemigas, dejarlas aisladas, sin comunicaciones y permitir la captura de cientos de miles de prisioneros. Este tipo de acciones de envolvimiento se desarrollaron en la Guerra del Este de forma masiva y también durante lo que fue el avance sobre el bosque de las Ardenas. En este sentido, esta nueva forma de guerra relámpago, ¿no?, de Blitzkrieg, que planteaba Heinz Guderian, contaba con la velocidad. Los Stukas destruirían rápidamente posiciones estratégicas y sembrarían el pánico entre las fuerzas enemigas, incluso inhabilitando la capacidad de la fuerza aérea del enemigo de permanecer operativa. Luego los avances de los blindados cortarían las fuerzas enemigas y facilitarían el movimiento de envolvimiento por parte del avance de la infantería, que muchas veces iría por detrás con vehículos blindados o incluso con tracción a sangre. Esta forma de guerra relámpago se demostraría muy eficiente y permitiría ataques rápidos para destruir a sus enemigos. Y ahora, nota de color. Heinz Guderian era del brazo Heer del ejército, es decir, del ejército de línea y de los militares profesionales, de la Wehrmacht, no de las SS. Y como tal, escribió sus memorias sobre su rol en la Segunda Guerra Mundial. Esas memorias llevaron a la creación de lo que se conoce como el mito de la Wehrmacht limpia. ¿Qué es el mito de la Wehrmacht limpia? Me estoy adelantando a algo que viene después.
Pero es un mito que básicamente establecía la idea de que los crímenes de guerra fueron perpetrados por las SS y el ejército profesional de línea alemán simplemente combatió con profesionalismo y no cometió atrocidades. No fueron protagonistas del genocidio, del holocausto, o de las masacres y el exterminio del genocidio en la Unión Soviética. Bueno, con el tiempo se descubrió que Heinz Guderian, que por ejemplo no estuvo en los juicios de Nuremberg y de hecho fue capturado por los aliados, perdonado, se retiró y murió en libertad, se descubrió que sus memorias estaban adulteradas y que en realidad él omitió montones de los crímenes de guerra que se cometieron bajo su mando. Y que en la práctica se cometieron atrocidades tanto de parte de la Wehrmacht como de las SS. Por supuesto que las SS fueron peores la enorme mayoría de las veces, pero la Wehrmacht también cometía crímenes de guerra y tomó parte en las acciones de genocidio, a pesar del lavado de cara que se le hizo por parte de la ocupación de las potencias occidentales en el periodo posterior. Y tema que veremos después, tal vez, figuras como Adolf Heusinger después formaron parte de la estructura militar de la OTAN. Tema para después. El otro tema interesante que nunca está de más, no sé si iba a decir nunca está de más citar, pero en realidad no se cita siempre, es que esta nueva forma de guerra, que sería extremadamente intensa y que requería movimientos rápidos, avances sobre cientos de kilómetros de territorio enemigo y campañas frenéticas de alta velocidad, también requerían de un condicionamiento mental y físico excepcional de las fuerzas alemanas. Y esto se lograría con metanfetaminas. Para poder lograr el altísimo rendimiento de esta nueva experiencia de combate que representaba el Blitzkrieg, se sobreestimulaba a las fuerzas alemanas con metanfetaminas para que drogados pudieran superar las capacidades físicas y mentales de un soldado convencional. De hecho, también tenemos videos, que seguramente habrán visto alguna vez, de Hitler que estaba claramente de anfeta, todo así duro. Así que pequeño paréntesis, piensen en que muchos de los nazis cometían atrocidades y crímenes de genocidio mandibuleando. Una de las grandes ventajas para el planeamiento estratégico de la invasión de Polonia era la cuestión geográfica. Porque Polonia no solo compartía una amplia frontera con Alemania, sino que esta a su vez se había extendido a partir de la anexión de Checoslovaquia, que le había dado posiciones firmes a las fuerzas alemanas en territorios en donde había poderosas fortificaciones, y le había cubierto este flanco al ejército alemán. Esto permitía que el avance se pudiera dar desde diversas direcciones a partir de las posiciones de Alemania, de Checoslovaquia y también de Prusia Oriental. Así, cuando el ejército alemán inició su ofensiva el 1 de septiembre de 1939, estas fuerzas avanzaron envolviendo todos los frentes de las fuerzas polacas y facilitando un rápido aislamiento de distintos grupos de ejército polacos que quedaban totalmente rodeados y sorprendidos. El ejército polaco era numéricamente inferior, tenía un menor número de tanques, dependía principalmente de la tracción a sangre de los caballos, y si bien contaba con armas antitanque, no tenía ni la capacidad de la fuerza aérea ni de la masiva artillería alemana. De hecho, las importantes divisiones de la caballería polaca llevaron al establecimiento de un mito que se sigue planteando hasta el día de hoy, que es que la caballería polaca, ¿no?, que llevaba lanzas, que llevaba sables y fusiles, cargó contra los tanques alemanes, ¿no?, en un intento fútil de derrotar a las divisiones Panzer. Lo cierto es que no hay pruebas contundentes de que la caballería polaca haya cargado contra los tanques. Acá justo está preguntando Solomati, profe, ¿es verdad el mito de que hicieron cargas de caballería? Pero sí hubo, no contra los tanques, pero sí hubo cargas de caballería durante la Segunda Guerra Mundial. De eso hay algunos registros. Pero como acciones más aisladas, ¿no?, como una carga masiva e inútil contra divisiones de tanques.
Pero cierto es que las fuerzas polacas se vieron fuertemente abrumadas por la capacidad militar de la Wehrmacht. La Luftwaffe llevó adelante un bombardeo masivo sobre las posiciones polacas que, por ejemplo, permitió inutilizar a gran parte de la ya inferior numérica y técnicamente Fuerza Aérea Polaca. Muchos de los aviones polacos eran destruidos en el suelo. A su vez, los bombardeos generaban la confusión entre las fuerzas polacas que no tenían ni las armas antiaéreas ni la capacidad de voltear a esos aviones ni de evitar sus ataques tras las líneas del frente. Cuando se produjeron los avances de las divisiones Panzer, estas cortaron, ¿no?, a las fuerzas polacas en bolsones que luego eran rodeados y reducidos por el resto del ejército. Este avance a su vez fue extremadamente rápido. Tenemos que entender, y acá me estoy adelantando a spoilear, que la conquista de Polonia duró menos de un mes prácticamente. Y que a lo largo de ese periodo, los ataques y las maniobras rápidas de las fuerzas alemanas inutilizaron rápidamente a las fuerzas polacas sin que éstas pudieran responder. Sobre esto, y no sé si me estoy adelantando acá, quiero destacar que cuando pensamos en la incapacidad de las fuerzas inglesas para reaccionar, lo cierto es que cuando los alemanes declararon la guerra, y acá me estoy adelantando, Neville Chamberlain, cuando iniciaron la invasión de Polonia, Neville Chamberlain envió un ultimátum, me olvidé de ponerlo, a Alemania el 1 de septiembre de 1939, tan pronto como supo de la invasión, exigiéndole que detuvieran su ataque, lo que podía haber sido un incidente fronterizo y nada más. Y recién el 3 de septiembre, cuando no recibió respuesta de los alemanes, Neville Chamberlain dijo, bueno, supongo que estamos en guerra. Y ambos gobiernos, tanto el francés como el inglés, se mostraron sumamente impotentes para detener cualquier avance de las fuerzas alemanas sobre Polonia. La movilización de las fuerzas militares francesas e inglesas requería meses, y los alemanes, en cambio, estaban avanzando sobre Polonia en cuestión de días. Así, tanto las divisiones Panzer como las divisiones motorizadas de las fuerzas alemanas avanzaban sobre el territorio polaco, mientras la flota alemana procedía a atacar el puerto de Danzig y también a buques mercantes polacos y también de sus aliados ingleses y franceses en toda la región del mar del Báltico. Así, la devastación que producía este nuevo tipo de guerra moderna, mucho más móvil de movimientos sobre el territorio polaco, era inmediata y brutal. Montones de ciudades polacas eran reducidas a escombros con mucha facilidad. Así, ya a fines de septiembre, las fuerzas alemanas estaban a los pies de Varsovia. Varsovia fue sitiada por las fuerzas alemanas que bombardearon la ciudad con aviones, con tanques y artillería, mientras sus defensores se veían reducidos y superados en número y en capacidad de combate por las fuerzas alemanas. Tras una resistencia que fue heroica pero que no se pudo sostener, las fuerzas alemanas entraron en Varsovia el 27 de septiembre de 1939. Habían tomado la capital polaca y prácticamente la enorme mayoría del país. Sin embargo, los intentos de resistencia organizada en la forma de un enfrentamiento convencional no se pudieron sostener más allá de los primeros días de octubre de 1939. En un mes, prácticamente, Alemania había conquistado a Polonia, sembrando no solo un sendero de destrucción, sino que también demostrando la enorme superioridad que tenía esta nueva forma de guerra, que se basaba en movimientos rápidos y no en la guerra de desgaste de larga duración. Así, en un ataque rápido, se podía asegurar la conquista de países enteros. Cientos de miles de soldados polacos cayeron prisioneros de las fuerzas alemanas y terminarían siendo ejecutados o en campos de concentración. A su vez, millones de polacos huían del teatro de guerra tratando de evitar a las fuerzas alemanas, iniciando un proceso que sería organizado a partir de la ocupación por los alemanes de desplazamientos forzosos de población, mientras la mayor parte de Polonia era devastada por la guerra. Ahora, como parte del pacto Ribbentrop-Molotov, se establecía que el este de Polonia se convertía en una zona de influencia de las fuerzas soviéticas. Es así que a 2 semanas del inicio de las hostilidades alemanas, el Ejército Rojo avanzó sobre su mitad que quedaba de Polonia.
Este avance se hizo sobre territorios que habían formado parte del Imperio Ruso antes de la Revolución Rusa y que los soviéticos reclamaban como propios. De hecho, durante la Guerra Ruso-Polaca, ellos consideraban que esa puerta de Polonia podía ser la puerta a la revolución en toda Europa y a la expansión. Por poner un ejemplo, lo que es el territorio de Brest-Litovsk, donde tuvo lugar el famoso acuerdo entre los bolcheviques y el Imperio Alemán, había quedado del lado de Polonia. Ahora, el ejército rojo avanzó con 500.000 de soldados sobre un ejército polaco que estaba superado, desmoralizado por el avance de las fuerzas alemanas y no encontró una resistencia real. Las fuerzas polacas fueron derrotadas muy rápidamente por los soviéticos, que se apropiaron de la mitad oriental del país, un territorio que ellos reclamaban como propio. De hecho, los soviéticos en su avance aseguraban estar liberando a la clase trabajadora y al campesinado polaco de la dominación aristocrática de sus líderes que habían gobernado desde la independencia de Polonia y que representaban a la vieja clase de la Szlachta o la nobleza feudal polaca. En ese avance, los soviéticos capturaron a decenas de miles de oficiales y soldados del ejército polaco. Y en un episodio que fue una de las grandes atrocidades del Ejército Rojo, en 1940 llevaron adelante la conocida como Masacre de Katyn. Una masacre de oficiales y soldados del ejército polaco que pudo haber provocado la muerte de más de 20.000 hombres que fueron enterrados en masivas fosas comunes en el este de Polonia. Ahora, muchas veces se presenta la ocupación de la mitad oriental por parte de los soviéticos y la mitad occidental por parte de los alemanes como una ocupación totalmente pacífica y acordada. Y lo cierto es que, más allá de que tenemos fotografías de soldados alemanes y soviéticos dándose las manos, incluso confraternizando, hubo montones de tensiones en la frontera, porque muchos temían que cuando se producían incidentes, eso pudiera escalar en una guerra mayor. De hecho, la situación de tensión en la frontera entre soviéticos y alemanes va a ser bastante permanente hasta 1941. Esto explicaba, por ejemplo, que los incidentes que estaban totalmente normalizados hicieron que Stalin previera en 1941 que solo se estaba tratando de un incidente más y que no había que provocar una guerra directa con Hitler todavía porque no estaban dadas las condiciones. Así que incluso tuvimos negociaciones para que territorios tomados por uno y otro bando fueran cedidos al otro y que se dieran repliegues de tropas en medio de incidentes y choques armados en más de una ocasión. Ahora, las potencias occidentales permanecieron realmente impotentes en todo este proceso. Neville Chamberlain y el gobierno de Francia demostraron que no estaban capacitados para responder a la agresión alemana, que todas las garantías que ellos podían dar de la independencia de Polonia eran en realidad letra muerta en la práctica, y que el avance de las fuerzas de Hitler demostraba que el ejército alemán estaba en condiciones muy superiores para ir a la guerra que las fuerzas francesas e inglesas, que tardarían meses en movilizarse. De hecho, esto llevaría a un episodio muy llamativo que fue conocida como la guerra, creo que lo traducen como la guerra de diversión o la guerra de chiste o la guerra de mentira, que es la situación que se da a fines de 1939. Entre fines de 1939 y 1940 tenemos una guerra declarada entre Inglaterra y Francia, en la que realmente no hay un combate de verdad, entre Inglaterra, Francia y la Alemania nazi, en el que no hay combates reales entre ambos, porque los alemanes están asegurando su dominio en Polonia. A esto se le va a agregar la ocupación de Noruega y posteriormente, bueno, la invasión de Bélgica, Holanda y más, pero sin que las fuerzas francesas o inglesas realmente estén en condiciones de responder. En este marco se inicia la resistencia polaca. Władysław Sikorski va a encabezar lo que se conoce como el gobierno polaco en el exilio o el gobierno clandestino polaco. Miles de soldados polacos huyen a Francia
y a otros territorios donde conformarán la dirigencia de la resistencia polaca en el exterior. También en territorio polaco, más allá de las capturas de cientos de miles de prisioneros, se organiza la resistencia guerrillera. Distintos grupos armados, conformados por soldados, milicianos y voluntarios polacos, van a enfrentarse a la ocupación nazi durante todo el periodo de la ocupación de Polonia. El principal de estos grupos, y el que terminará orquestando la mayor resistencia, será conocido como el Armia Krakowa. Acá lo escribí como Krajowa, pero no era Krakowa. Bueno. O el Ejército Nacional Polaco, que estructuraba la resistencia polaca y que tenía algunas diferencias en su interior. Muchos de ellos eran nacionalistas anticomunistas, pero hubo algunas expresiones que llegaron a confraternizar con los polacos en la mitad oriental. Este tipo de organizaciones serían las que dirigirían la guerra de guerrillas, la resistencia, incluso el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, con un gran protagonismo de la comunidad judía, y el levantamiento de Varsovia de 1944. En este video tenemos un video sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Ahora, nosotros vimos, cuando hablamos de la dictadura nazi, que a partir de la toma del poder, las SS se convirtieron en el brazo militarizado del partido nazi, una fuerza que tenía presencia militar, pero que se había convertido en una fuerza de élite ideológicamente condicionada para asegurar el triunfo del proyecto nazi, y dirigida por Heinrich Himmler. Las SS entonces se convirtió en una fuerza de élite encargada básicamente de asegurar no solo la superioridad racial, sino la pureza ideológica. De alguna manera podríamos entender que los oficiales de las SS que estaban presentes en el frente aseguraban la rigidez ideológica de los mandos alemanes y el cumplimiento de los objetivos del Führer. Así, junto a las fuerzas de la Wehrmacht que avanzaban y de la Waffen-SS, la estructura militar, avanzaban grupos especiales que tenían el objetivo de hacer cumplir este objetivo, que era justamente el de una guerra entre razas. En el proyecto nazi, como hemos visto, se conformó muy firmemente una doctrina basada en la supremacía racial alemana, en la necesidad de la conquista y la colonización de los espacios del este, y en el exterminio de los judíos y los bolcheviques y los eslavos. Es así que desde un principio, las fuerzas alemanas en su avance cometieron atrocidades, masacrando a la población civil y a aquellos que pudieran ser sospechosos de opositores. Pero con el avance del ejército alemán, también avanzaron los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen eran grupos armados especiales de las SS que se dedicaban a hacer el trabajo sucio. Básicamente, Einsatzgruppen es como que se les diga grupos de tareas o grupos especiales que tienen el objetivo de exterminar a la población indeseable en los territorios ocupados. Así, a medida que avanzaba el ejército alemán, los Einsatzgruppen procedían a el exterminio físico de judíos, comunistas, posibles disidentes políticos. Solo en las primeras semanas, los Einsatzgruppen llevaron adelante el exterminio de 30.000 personas en Polonia. Ahora, a su vez, las SS tenían otras atribuciones. Como hemos visto en el video de la dictadura nazi, los primeros campos de concentración y exterminio del nazismo fueron puestos bajo la órbita de las SS y, por supuesto, de su principal líder, que era Heinrich Himmler. Ahora, Himmler, con la conquista de Polonia, pasó a ser, en los títulos que le designó Hitler, el comisario del Reich para el refuerzo de la nacionalidad alemana. Porque si lo que se trataba era de establecer un proyecto de colonización de estos territorios, había que dejarlo en manos de las SS, el brazo ideológicamente más puro del nazismo, que era capaz de llevar las tareas especiales. Ahora, lo que había que hacer en Polonia no era solo derrotar militarmente a los polacos, sino asegurar la germanización de estos territorios en el marco de la colonización que expresaba el proyecto del Lebensraum. Si el Lebensraum aseguraba el dominio de territorios, de recursos, población que se convertiría en mano de obra, también garantizaba un espacio vital para que los alemanes puedan poblar.
Así, al exterminio de la población, también le siguieron políticas que estaban destinadas a convertir todos estos territorios en una parte integral del Gran Reich. Así que se procedió a la destrucción cultural e histórica de Polonia, a la destrucción de sus monumentos, de las obras, a la prohibición del arte y de las obras literarias polacas, pero también a una política de deportaciones masivas. Millones de polacos fueron forzados a abandonar sus hogares y a ser trasladados a campos de refugiados y, en otros casos, a guetos y campos de exterminio. Esos millones de polacos desplazados serían reemplazados en sus hogares por población alemana, mientras se llevaba adelante una práctica de exterminio sistemática que protagonizaban tanto los Einsatzgruppen como las fuerzas regulares alemanas, que estaba destinada a todos aquellos que pudieran formar alguna dirigencia opositora, que fueran considerados comunistas, que fueran considerados disidentes políticos u oficiales del ejército, o, sobre todo, judíos. Polonia se convirtió en un gigantesco gueto y con el tiempo en un gigantesco campo de concentración para la solución final del nazismo. Gran parte del proyecto genocida nazi se basaba en ir corriendo la frontera de los territorios que eran habitados por judíos a medida que se producía la colonización alemana. Así, progresivamente la deportación masiva de judíos se llevaba adelante hacia territorios del este, en donde serían mano de obra o exterminados. Todo el territorio polaco, que tenía una gran población judía, el antisemitismo en Polonia no empezó con los nazis, ya había pogromos en el periodo entre guerras y durante la Guerra Civil Rusa, nunca está de más recordarlo. Pero también tenía población judía que había huido de Alemania en medio de el avance de las políticas genocidas del nazismo. Así, con esta sobrepoblación indeseable, se empezaron a establecer los guetos masivos, entre los cuales el principal sería el gueto de Varsovia, que llegó a tener más de 300.000 habitantes. En estos guetos, la población vivía hacinada en condiciones de extrema precariedad. Había falta de alimentos, de medicinas, de suministros básicos, de estructura sanitaria, de agua de buena calidad. Y cientos de miles de personas pasaron a vivir una existencia realmente miserable y extrema al borde de la inanición, de la muerte por enfermedades y las condiciones insalubres de vida, en que constantemente había que encontrar mecanismos y estrategias de supervivencia para poder vivir, para poder incluso asegurar la comida a través de redes de tráfico de alimentos que permitían a través de conexiones hacer llegar alimentos a los guetos que estaban aislados y separados del resto de la población. Así se conformó una resistencia en todos los aspectos posibles. Una resistencia, por ejemplo, por mantener viva la cultura polaca, por mantener la existencia de obras literarias, de libros, de poesía, de arte, de ideas, de intelectuales, incluso de la propia conciencia nacional polaca, así como también de la propia tradición judía en medio de la política genocida del nazismo. Ahora, es en esos espacios de los guetos que también se gestó la resistencia armada y la oposición bajo la lógica de la convicción, como lo que llevaría al levantamiento del gueto de Varsovia. Ahora, muchos de los habitantes de los guetos y de los territorios ocupados en Polonia pasaron a ser mano de obra forzada para la industria militar alemana, pero también para la industria común. Muchos de los habitantes de Alemania se beneficiaban de los productos que eran elaborados por los nuevos siervos, que eran los Untermenschen, ¿no? Los subhumanos del otro lado, que habían sido conquistados por el nazismo. Ahora, sobre todo a partir del escenario que abre la Operación Barbarroja y la guerra a gran escala con la Unión Soviética, el problema judío, entre comillas, se volvería realmente acuciante e iniciarían las deportaciones masivas desde los guetos hacia los principales campos de concentración y exterminio del nazismo. Esos campos estarían ubicados en su mayoría en el frente oriental y en Polonia. De hecho, los campos más tristemente célebres de exterminio del nazismo, como Treblinka o Auschwitz, se encontraban básicamente en territorio polaco. Polonia formaba parte entonces de ese proyecto del Lebensraum,
del espacio vital a ocupar por los alemanes. Formaba parte central del proyecto de expansión territorial, de obtención de recursos, de mano de obra, de tierras arables para asegurar el desarrollo de la raza alemana. Y en este proceso se llevó adelante también la colonización. O sea, no solo se produjo el exterminio a través de las masacres y los campos de concentración, sino que se trasladó a cientos de miles de colonos alemanes a estos territorios conquistados que serían parte del proceso de germanización. Esta población alemana no solo venía de Alemania, sino que se incluía población alemana de territorios como Lituania o población alemana que había migrado de Estonia y Letonia para no estar bajo la ocupación soviética y ser parte del Gran Reich. Así, a estos habitantes alemanes se les cedían las casas de los polacos. Lawrence Rees recoge muchos testimonios de miembros de lo que fue la colonización alemana que muchas veces huían o estaban en campos de refugiados en medio de los desplazamientos y les asignaban una casa y llegaban y encontraban las claras muestras de que esa casa había sido ocupada por sus habitantes originales y había sido abandonada en medio de la invasión. Llegaban y encontraban los alimentos a medio comer, sus pertenencias, los cuadros. Así, un proceso realmente siniestro por el cual no solo se desplazó forzosamente la población, sino que se implantaba artificialmente población que pasaba a ocupar esas casas, esas viviendas. De hecho, se pensaba en un proyecto de grandes granjeros alemanes. Entonces las fincas de los polacos eran apropiadas por nuevos propietarios alemanes que se quedaban sus riquezas, que se quedaban sus tierras, sus casas, en lo que fue un proceso realmente traumático de deportación forzosa de población, pero a su vez de limpieza étnica. Esto formaba parte de ese proceso del Gran Reich, ¿no? Conformar el Gran Reich era germanizar esos territorios del Lebensraum. El propio Himmler llegó a decir: en un plan de entre 50 y 80 años vivirían en la zona cerca de 20 millones de colonos alemanes, de los cuales la mitad serían campesinos con una gran cantidad de hijos. Si no hay otras tierras que repartirles, será como ha sido siempre en la historia. Habrá que tomar nuevas tierras por la espada. Así, en octubre de 1939, Hitler celebraba la ocupación de Polonia. La conquista de Polonia era un gran triunfo, un gran logro de la maquinaria militar alemana, que se había demostrado realmente formidable a través de esta nueva forma de guerra. En Polonia, los nazis ensayaron la lógica del proyecto genocida que marcaría todas las campañas en Europa del Este y sobre todo a la campaña contra la Unión Soviética. El exterminio masivo de población, las deportaciones forzosas, los campos de concentración exterminio y la germanización a través de la colonización de los territorios. Polonia sufriría a lo largo de la Segunda Guerra Mundial 6 millones de muertos, siendo uno de los 3 países europeos, si contamos a la Unión Soviética como europea, que más muertos tuvo en toda la guerra. Así se iniciaba una larga historia de 5 años de atrocidades cometidas por el nazismo en territorio polaco, que sería uno de los principales epicentros del Holocausto. Pero para Hitler, Polonia no había sido tan fácil como muchas veces lo pensamos. Por más que Polonia cayó en un mes, sí demostró algunas de las falencias del ejército alemán. Por ejemplo, miles de blindados alemanes fueron destruidos por los cañones antitanque de los polacos. Una de las grandes deficiencias fue la extensión de las cadenas logísticas que producía el avance de las fuerzas alemanas, ya que los tanques avanzaban mucho más rápido que la capacidad que tenían de proveerlos. Así, los alemanes empezaron a corregir y a tomar lecciones de lo que había sido el teatro de operaciones de Polonia. Lecciones que serían muy vitales para el proceso posterior, cuando las fuerzas alemanas ensayaran estas tácticas de guerra relámpago para enfrentar ahora a las 2 grandes potencias contra las que habían luchado los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Hablamos de la guerra relámpago que se desarrollaría contra la Francia y el Reino Unido. Pero eso es historia para otro día.
Hoy fue un poquito más corto, pero porque en vez de hacer todo esto de un saque, vamos a tener, y ahí hay otro chiste que tiene que ver con las metanfetaminas o no, vamos a tener otra serie de videos dedicados a cada uno de estos escenarios. Originalmente había pensado en hacer todo en uno, pero no, vamos a hacer un video por cada tema. Así que vamos a tener próximamente video sobre la guerra de invierno y también sobre la batalla de Francia. Espero que les haya gustado. Si consideran que el trabajo que hace su servidor es valioso, no olviden ponerle like a este video, comentar cuando termine y de esta manera pueden seguir apoyando este espacio, compartir este video en sus redes, pueden subir historias o lo que fuera. Y si consideran que es necesario que este espacio exista y les gusta lo que uno hace, no olviden que pueden apoyar este espacio haciéndose miembros de este canal o realizando aportes a través de los links que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. También pueden hacer transferencias si están en Argentina al alias El Profe Borda y si está en el exterior a la cuenta de PayPal El Profe Borda. Por lo demás, en mayo voy a dictar un curso de historia argentina sobre unitarios y federales. Aquellos que quieran participar de ese curso pueden escribirme a elprofeborda@gmail.com y pedir los requisitos de inscripción. Por las dudas y aclaración a todo el público fiel de este espacio, puede que tengamos unos días en los que no haya transmisiones, pero sin embargo va a haber material. De hecho, mañana mismo va a haber material porque es una fecha especial y por supuesto hay que hacer cumplir con las efemérides. Pero para los que no están al tanto, mañana se cumple un nuevo aniversario del inicio del genocidio armenio, 110 años, así que vamos a tener un video corto preparado para la fecha. Y vamos a tener varios videos de esas características en las próximas semanas como parte de este trabajo. Así que muchas gracias por haber visto esto hasta acá el día de hoy. No se olviden poner el like y recuerden que todos estos avances técnicos que estamos teniendo y demás son posibles gracias a sus aportes. Así que les agradezco a todos los que sostienen este espacio y agradezco a todos aquellos que quieran seguir contribuyendo, porque así mantenemos vivo a este proyecto. Así que muchas gracias. Si llegamos, también vamos a tener alguna otra cosita en los próximos días inmediatos. Así que nos vemos la próxima. Pero nada, vamos a seguir con este hilo. Hasta la próxima, amiguitos.